Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Continuamos con la jornada de la tarde del último día de nuestra 20ª jornada de filosofía y vamos a dar comienzo a la mesa número 10. Vamos a recibir en primera instancia al profesor Marcelo Cariaga. Les recuerdo antes de partir que el profesor tiene 20 minutos, todos los ponentes tienen 20 minutos y luego de ello habrán un momento para preguntas, por lo tanto les solicitamos que hagan sus preguntas por el chat. Damos paso al doctor Marcelo Cariaga Buter, académico de la Universidad de la Católica de la Santísima Concepción, quien nos presentará la ponencia Reflexiones antropológico-filosóficas acerca de las tecnologías para su rehumanización en contextos disruptivos. Profesor, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Me he tomado la libertad para no dejarme llevar por el entusiasmo, dado la limitación de tiempo, de hacer una cápsula de video, la cual voy a compartir con ustedes. Y espero con esto ajustarme. Debo hacer algo. Denme un segundo, por favor. Ahí sí, para compartir el audio. Y por favor, Francisca, me confirma si se escucha bien. Buenas tardes. Antes que todo, quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas de filosofía, en las cuales en otras ocasiones he tenido la oportunidad de compartir ideas relativas al tema de las tecnologías. Y en esta ocasión he querido proponer una reflexión antropológico-filosófica acerca de las tecnologías con una mirada prospectiva que nos permita rehumanizarlas, repensarlas en contextos disruptivos. He dividido la ponencia en 3 partes. Sé que cuento con poco tiempo, por lo tanto, al final de esta presentación, que espero que los organizadores puedan compartir con quienes tengan interés en profundizar sobre este tema, hay algunos artículos y libros y capítulos de libros que tenemos publicados respecto a estos temas, por si ustedes quisieran profundizar. La primera parte tiene que ver con una reflexión necesaria acerca de las tecnologías, más aún en el contexto actual de pandemia tan excepcional y que ha asignado prestancia a procesos que eran graduales como el teletrabajo, la telesalud, la telemedicina, la educación digital. La segunda parte es una caracterización muy rápida sobre las características del contexto de disrupción tecnológica. Y finalmente algunas reflexiones con respecto a cómo rehumanizar la tecnología con una visión prospectiva de las tendencias de futuro. Hay 3 premisas que quisiera plantear para este análisis. Uno es que existe una comprensión insuficiente acerca del sentido antropológico filosófico de las tecnologías. Segundo, que estamos viviendo una transición cultural que es enigmática, que requiere de definiciones, pero que deambula en indefiniciones. Y tercero, para rehumanizar las tecnologías es necesario repensar al hombre, la sociedad y la cultura. Respecto de las tecnologías en sí mismas, hemos transitado gradualmente en la historia de la humanidad desde el Homo habilis hacia lo que podríamos llamar hoy día un Homo cibernéticos. De alguna manera, antropológicamente, la cultura cambia cuando cambia la forma de ser inteligente, y vamos a tratar de explicar esto. La cibernética aplicada en la sociedad, esto de que hoy día el mundo gira en torno a las redes sociales y al ciberespacio de Internet, lo que significa en la práctica es que cada vez una mayor cantidad de personas y de instituciones, a partir de decisiones automatizadas muy simples, desencadenan complejos tramados de decisiones en una cibernética aplicada en la que la resolución de los problemas no requiere que los usuarios sepamos cómo operan estos sistemas
automatizados, sino que lo que interesa es el propósito para el cual se activaron. ¿Por qué esta transición cultural es enigmática? Porque de alguna manera las categorías epistemológicas del mundo moderno, que eran bidimensionales, lo que Galileo objetivó como el espacio, para construir conocimiento necesitamos medir, y Einstein caracterizó como tiempo humano el tiempo cronológico que mide el reloj. Es decir, de alguna manera, en esta simpleza de la complejidad, la virtualidad agregó una categoría nueva, con unas dinámicas y unas formas de resolver y de encarar los problemas del hombre, de la sociedad y de la cultura, absolutamente inéditos en la historia de la humanidad. Pero lo enigmático está en que los grandes metarrelatos, las grandes ideologías, las grandes doctrinas que imperaron y las concepciones filosóficas que imperaron en la modernidad, de alguna manera terminaron agotándose y comenzaron a emerger nuevas formas de comprensión del mundo, pero que aún terminan siendo insuficientes para encarar los nuevos desafíos. La sociedad de la información, la cultura global de McLuhan, la sociedad líquida de Bauman, la sociedad posmoderna de Lyotard, por nombrar algunos así al pasar, atacan el problema, pero no lo logran entender en las complejidades de su profundidad. ¿Cuál es la comprensión que tenemos acerca de las tecnologías? Si miramos en la visión clásica de la Tecné, la técnica era una virtud, era parte del arete, era un saber hacer. La técnica era, de alguna manera, la disciplina de los saberes eficaces. Pero para tener tecnologías necesitamos pensamiento, necesitamos el estudio, la reflexión que el hombre hace sobre el saber hacer. Es la conformación de un conocimiento respecto de cómo el hombre se adapta a la realidad, pero también cómo crea espacios propios. Las tecnologías son incomprensibles si las pensamos independientes del hombre mismo. No son antagónicas del ser humano. Las tecnologías, plantea Stigler, son espacios artificiales creados por el hombre para ser habitadas por el hombre. Por lo tanto, son antropológicas. Definen al hombre mismo. Las culturas primitivas desarrollaban utensilios adaptativos y Deleuze le llamaba sociedades primitivas a esta cultura de la adaptación, de los artefactos. Cuando la sociedad desarrolló el mecanicismo a través de la energía creada por el hombre, el vapor, la electricidad, los derivados de los hidrocarburos, con todos sus efectos, hizo una cierta soberanía sobre las creaciones humanas y construyó un tipo de sociedad. Esa sociedad disciplinaria de transición entre las máquinas mecánicas y las máquinas a energía fueron totalmente transformadas en tanto relaciones humanas y conformación de la cultura con la sociedad del control, donde la virtualidad adquirió una nueva dimensión, una nueva forma de ejercer control. Y necesitamos caracterizar ese tema. ¿Cuál es el punto crítico hoy día? Que la tendencia social y cultural ha sido a un cierto oportunismo tecnológico. Somos consumidores de información. Y más aún, somos consumidores ineficaces de información. Hay una alta proporción de la capacidad instalada tecnológica que no ocupamos, porque nuestra apropiación es absolutamente insuficiente. Y lo que necesitamos es una transición epistemológica entre la administración de información y la gestión del conocimiento. Para que haya gestión del conocimiento, las tecnologías son unas intermediadoras eficaces que permiten que los constructos intelectuales teóricos y prácticos creados por el hombre potencialmente adquieran una capacidad de transferencia a escala humana. Es decir, ya no solamente estamos remitidos a la singularidad del sujeto, ni a la singularidad cultural del grupo humano al que pertenecemos, sino que también podemos interactuar a través de las transferencias culturales en la aldea global. Entonces, la mediación del lenguaje, de cualquier lenguaje, no solamente la lengua materna, el lenguaje entendido en un sentido epistemológico, la matemática, la geometría, el lenguaje de señas, la música, el arte como una forma de expresión,
son mediatizaciones del conocimiento que requieren ser transferidas. Y de alguna manera lo que el mundo hace hoy día es funcionar de una manera distinta, como lo hizo en la modernidad. Y requerimos de ciertos vasos comunicantes que permitan que esa frontera epistemológica entre las categorías temporoespaciales y la dinámica de las categorías virtuales del ciberespacio sean capaces de comunicarse y de transferir estas nuevas dinámicas, no solamente información, sino conocimiento. El mundo hoy día se mueve a través de redes sociales, redes de contacto, redes de colaboración, pero necesitamos conformar redes de confianza y que estas redes se hagan expansivas. Si ustedes miran los fenómenos sociales de los últimos tiempos, el movimiento de Hong Kong, el movimiento de las chaquetas amarillas en Francia, el mismo movimiento social en Chile, el movimiento feminista, está siendo articulado a través de las redes expansivas. Entonces, ¿qué contexto de disrupción tecnológica es el que estamos experimentando? Hay un cambio en que si no incorporamos una mirada prospectiva que dé cuenta de la nueva fisonomía que va a tener el mundo en los próximos 20 años, pero con cambios muy drásticos en los próximos 5 años. En Chile ya la tecnología 5G viene. El próximo congreso probablemente a lo mejor podremos estar hablando a través de hologramas. Pero la disrupción tecnológica tiene muchos otros cambios. El Big Data, el manejo masivo de datos de manera eficiente, la inteligencia artificial, esto de que la inteligencia natural tiene que entender que dialoga con la inteligencia artificial en una suerte de extensión de nuestra inteligencia. La gran diferencia es que nuestro sistema neurológico ocupa el 70% de su atención en mantener la homeostasis de la biología y un 30% la dedicamos a resolver los problemas del hombre, a la creatividad, a las nuevas ideas, al arte, al cultivo de la ciencia y la tecnología. La inteligencia artificial, el 100% de su utilidad depende de para qué fue programada. La robotización, que la expresión artificial del movimiento y de la solución de problemas a través de los autómatas, la biotecnología, la biología sintética, la ingeniería de tejidos, los laboratorios de sistemas complejos van a permitir un avance muy rápido e importante. Por ejemplo, si esto lo vemos con la nanotecnología, la realidad aumentada y la biotecnología, las redes neuronales artificiales, etcétera, las posibilidades futuras de sobrevida humana van a crecer dramáticamente. Pero también dramáticamente van a aumentar las brechas sociales asociadas a la distribución del acceso a la tecnología, como está ocurriendo hoy día con la educación a distancia en contextos de pandemia. Hay brechas sociales asociadas al uso de la tecnología y al acceso a la tecnología. El procesamiento natural del lenguaje, la telemedicina, la telesalud, la informática médica, la salud digital. Hay una serie de procesos que están en desarrollo muy vertiginoso. Podría nombrar muchos, pero no tengo tiempo. Internet de las cosas, Internet de las personas, las ciudades inteligentes, los vehículos autónomos, el comercio y las finanzas, la economía digital, la impresión 3D y 4D, que va a permitir que en nuestra propia casa hasta podamos fabricar alimentos en el corto plazo. La domótica, que es la automatización en las casas, la seguridad de las cosas. Podría nombrar muchos ejemplos. Pero el tema nuestro es cómo logramos que esta batería de tecnologías disruptivas que van a cambiar esta fisonomía del mundo, de la sociedad y la cultura, logramos rehumanizarlas desde una nueva visión. Una visión que da cuenta de esta evolución rápida, brusca y dramática, y de cómo encara los desafíos del futuro, esta visión prospectiva. Necesitamos nuevos roles, necesitamos nuevas utopías. Ya no es suficiente la integración en el quehacer humano. Hay que remodelar, hay que repensar, necesitamos visualizar las tendencias y redefinir muchas cosas en la vida humana.
las teorías como el anarquismo epistemológico, la teoría del caos, la teoría de toma de decisiones, la teoría del control, del fin de la historia, la epistemología de la complejidad, por nombrar algunas, son aproximaciones, pero aún insuficientes para encarar estos desafíos. Ni los grandes metarrelatos de la modernidad, ni los modelos explicativos disponibles hasta el momento han logrado atender las demandas de una rehumanización tecnológica. Para prefigurar nuevos paradigmas necesitamos una nueva visión antropológico-filosófica y una nueva visión del conocimiento, que logre distinguir la información del conocimiento. Y este repensar el hombre, la sociedad y la cultura implica que la cibernetización como patrón cultural logre un encarar de manera responsable la disrupción laboral, social y cultural como consecuencia de estos cambios. Entonces, ¿qué significa repensar para una rehumanización tecnológica? Significa entender que el hombre hoy día es tridimensional. Es un sujeto individual que a partir de sus talentos contribuye a la creación de la identidad cultural de la singularidad del grupo humano al que pertenece, pero a su vez interactúa dinámicamente con la cultura a escala humana. Es decir, es un sujeto que está dimensionado en el tiempo y en el espacio y en la virtualidad al mismo tiempo. El que no entienda esto y niegue, por ejemplo, la dimensión virtual, de alguna manera deja de ser en la dimensión de la cultura a escala humana. Y por lo tanto emergen nuevas necesidades. Ya no nos basta la pirámide de necesidades de Maslow. Si bien es cierto, mantiene vigencia las necesidades fisiológicas básicas de seguridad, las necesidades sociales de autoestima, las necesidades de autorregulación, aparecen nuevas necesidades asociadas a este sujeto singular que hoy día es un agente cultural activo y que se proyecta hacia las necesidades globales. La mirada crítica disruptiva implica aceptar que hay una dinámica mutua, dialéctica, de mutua modificación entre lo creado por el hombre y el hombre mismo. La transhumanización no se levanta como una alternativa al hombre, sino que como una extensión del hombre mismo. Las tecnologías no son neutras, son expresiones humanas que adquieren sentido en la medida del uso y los contenidos que nosotros les damos. El mejor ejemplo es el ejemplo simple de un cuchillo. Un cuchillo es una técnica, es un artefacto técnico que yo puedo usar para partir una manzana y adquirir un sentido virtuoso al dignificar el hecho de ser generoso y compartir algo, o lo puedo usar para matar. El cuchillo en sí mismo no es virtuoso ni defectuoso. Es un artefacto que yo uso para darle un cierto contenido ético o para transgredir el valor de la vida. Entonces necesitamos tecnologías profundas, comprendidas como espacios artificiales a los que se les asigna sentido según los fines para los cuales se usan. Necesitamos humanizar desde una teoría crítica acerca de los contenidos, usos y fines que les damos a las tecnologías. Situarlas desde una ética orientada para mejorar la vida humana. Solo así es posible dar sentido a un pensamiento disruptivo capaz de visualizar las tendencias del futuro y prefigurar nuevas utopías. Las tecnologías se han transformado en una manifestación nueva de las mallas de poder de Foucault. El poder estaba en la sociedad, en las cárceles, en el ejército, en las escuelas, incluso en la familia. Hoy día las tecnologías son una nueva forma de expresión del poder. Entonces hay una necesidad de una soberanía tecnológica y digital, de una democracia virtual. Necesitamos que se entienda que las tecnologías van a ser una nueva expresión, y ya lo están siendo, de la brecha social. Y por lo tanto deberían adquirir una connotación de un derecho, de un nuevo derecho humano que nos permita acceder a una nueva relación social y cultural más justa y más digna. Si ustedes quieren profundizar sobre estos temas a través de los organizadores de la jornada, estoy disponible para compartir con ustedes algunas publicaciones, capítulos de libros, algunos documentos que la universidad ha publicado respecto a estos temas específicamente en educación,
y también un par de libros a los cuales ustedes pueden acceder para poder encontrar otros gatilladores que le den sentido a esta reflexión. Les agradezco su atención, muchas gracias por la oportunidad y quedo disponible si es que hay preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cariaga. Terminando la conferencia, la ponencia del profesor Zaffaroni, tendremos este espacio para recibir las preguntas. Le agradecemos su tiempo. Damos paso entonces al doctor Giuseppe Zaffaroni, académico de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Profesor Giuseppe. Muy buenas tardes. Yo también, antes que nada, agradezco la invitación a participar en esta jornada y agradezco de antemano los que están escuchando y tendrán la paciencia y la bondad de escuchar lo que diré en estos 20 minutos. Voy directamente al propósito de mi intervención, que no es la de describir o analizar el potenciamiento o eventualmente también las restricciones de la libertad que de hecho la tecnología está trayendo a nuestra vida. Esto es importante aclararlo. El título habla de tecnología y nuevos sentidos de la libertad, pero el objetivo es tratar de identificar cómo la invasión de nuestra vida por parte de la tecnología está favoreciendo una cierta percepción de lo que es la libertad, poniendo en primer plano cierto sentido de ella y dejando en la sombra otros aspectos de la libertad. De hecho, una de las adquisiciones más importantes de la reflexión filosófica contemporánea acerca de la técnica, a la cual no hace referencia por poco tiempo, pero ha dejado en claro que para entender la radical importancia de la tecnología es necesario tomar en consideración no solo lo que ella hace posible como instrumento, como medio, sino también y sobre todo cómo incide en nuestro modo de pensar, de representarnos el mundo y a nosotros mismos y por lo tanto nuestra manera de pensar en la libertad. De paso, le señalo que la encíclica de Papa Francisco, la Laudato Si, se mueve en esta dirección y en efecto allí él afirma explícitamente, y cito, que la tecnología se ha vuelto el principal recurso para interpretar la existencia. La única definición, de alguna manera, que doy para orientar en la comprensión de mi intervención es el término tecnología o tecnociencia que a veces utilizaré. Con este término entiendo aquella unidad compleja de ciencia, técnica, producción, ya imposible de separar en sus elementos que caracteriza la sociedad de hoy, la contemporánea. Ciencia, técnica, producción, efectivamente, están tan entrelazadas que ya podemos a veces considerar que la técnica no es el momento aplicativo de la ciencia, sino que la ciencia se ha vuelto un medio de la técnica y de la producción para el mercado. Le señalo una paradoja, es decir, la paradoja es que nada como la tecnología la vemos, la sentimos y efectivamente es un factor esencial al servicio de la libertad del ser humano. Y sin embargo, es sin duda también el lugar donde se hace más difícil pensar la libertad porque se nutre de cierta premisa cultural y filosófica que hacen difícil explicar por qué el hombre es libre. Me refiero, por ejemplo, a las ciencias experimentales que intentan explicar el ser humano y su comportamiento totalmente, o cierta línea de investigación de neurociencias donde prevalecen lecturas determinísticas de la relación mente-cerebro. Sin embargo, la manera más común y más sutil con que se insinúa una cancelación teórica de la libertad, pienso que siga siendo el afirmarse
de la máquina como modelo interpretativo del ser humano. Claro, hoy, como decía el profesor antes, cuando pensamos en máquina, pensamos sobre todo en la inteligencia artificial y en su producto, computadora, smartphone, producto cibernético, que seguramente son útiles para liberar al hombre de ciertos vínculos, como ahora podemos hacer este congreso a distancia gracias a la tecnología, nos libera de vínculo espacio-temporal. Pero al mismo tiempo son precisamente estas máquinas inteligentes las que van poniendo en duda la existencia de una diferencia real entre la inteligencia humana y la misma inteligencia artificial, con recaídas sobre el tema de la libertad. Hay un otro elemento que quiero subrayar, y es que en la tecnociencia se han afirmado, de hecho, los productos tecnológicos se han afirmado como las expresiones más altas, la forma más alta y más universales del saber. No podemos pensar que la ausencia del tema de la libertad propia del saber técnico-científico sea sin consecuencia en el plano cultural. Si los más altos conocimientos racionales comportan la exclusión del tema de la libertad, el resultado no puede ser más que su devaluación y su marginación. Por ser un tema no científico, acaba siendo la libertad un tema no racional, últimamente un tema dejado a la irracionalidad. Bien, a partir de estas breves notas, intento explorar, sin pretender absolutamente agotar un tema tan vasto, algún aspecto de la concepción contemporánea de la libertad favorecida, sino proprio causada, por el impacto de la tecnología. Primero, algunas observaciones sobre la característica de la tecnología contemporánea. Primero que me parece importante subrayar que el desarrollo tecnológico es la expresión humana donde más abiertamente se ve el intento del ser humano de ir sustituyendo las condiciones dadas, recibidas, con las producidas por él mismo. Me parece que este es el aspecto más significativo y revelador de una exigencia que es del ser humano, no es de la tecnología, es del ser humano. Exigencia de autonomía y autoafirmación que atraviesa todo el obrar humano. En este intento, la tecnología es guiada por una lógica expansiva. Continuamente se trata de mejorar la funcionalidad de lo que ya se ha inventado o de encontrar nuevas soluciones a las nuevas necesidades, a menudo creadas por la misma tecnología. El término mejorar, perfeccionar acá es siempre sinónimo de hacer más funcional, porque al fin y al cabo la idea de la tecnología es la funcionalidad. La funcionalidad. Esta lógica expansiva, este progreso, este ir adelante de la tecnología, no tiene una finalidad que no sea precisamente este dar un paso más, este progresar. El progreso tecnológico no tiene fin, tanto en el sentido que no tiene una finalidad definida, y en el sentido que no tiene un término al cual llegar. En esta perspectiva, el límite no tiene ningún significado. Es un puro obstáculo que debe ser superado. Por eso la tecnología, en su desarrollo autónomo y autorreferencial, no puede admitir tampoco alguna consideración o limitación externa de tipo moral, porque contradice esto la dinámica interna propia del progreso tecnológico. Bien, ¿cómo se refleja todo esto en nuestra concepción de la libertad? En primer lugar, esta carrera hace una superación sin fin, en el doble sentido que decía antes, de sin término y sin finalidad, que sin duda después hay que relacionarlo con las exigencias de la producción y del mercado en esta fase del capitalismo globalizado, etcétera, cosa que no puedo hacer referencia. Pero esta carrera es una superación sin fin
exalta una idea de libertad de, ser libre de, dejando en la sombra el para qué de la libertad. Como la técnica pretende autolegitimarse por el simple hecho de que puede hacer algo más, así sucede con nuestra libertad. Ser libres es hacer algo que simplemente se puede hacer. El se puede hacer justifica por sí mismo el acto libre. Por eso hoy en día la pregunta frente a una posibilidad que se abre no es ¿para qué? ¿Cuál es el bien que buscamos? ¿Cuál es el fin que perseguimos? No, siempre más la pregunta es ¿por qué no? Como decir, ¿qué o quién me lo impide? Y esta se vuelve la pregunta precisamente porque se da por obvio que es un bien en sí mismo realizar una posibilidad que se abre delante de nosotros. En este contexto, cualquier pregunta de tipo ético resulta de nuevo inoportuna, un inútil intento de limitar las posibilidades humanas. Este es el único bien, la misma libertad que puede hacer. La voluntad de poder que contiene el progreso tecnológico se desliza en la idea de libertad del sujeto, cuyo acto libre es bueno precisamente porque es un acto libre, no porque tiende al reconocimiento o a la realización de un bien. Es libre el acto que no le debe responder a nadie, salvo que a sí mismo. En último análisis, no elijo o hago algo porque es bueno, sino que es bueno porque tengo la posibilidad de elegirlo y de hacerlo. En esta perspectiva, el límite, como decíamos antes para la tecnología, es siempre solo un obstáculo a superar. Todo lo que es límite está allí para ser superado. Pero si lo pensamos bien, cualquier condición que me precede, que yo no he decidido, que yo no me he dado, cualquier dato de la realidad, en el fondo, es un límite que condiciona. Y por eso, por no ser producto del ejercicio de mi libertad, hoy en día se piensa que tengo el derecho, sino ya el deber, de modificarlo, de mejorarlo, de perfeccionarlo. En efecto, ya se piensa que la misma realidad humana es un límite que hay que superar. Ya no se trata de liberar la condición humana de ciertas limitaciones o vínculos, sino que hay que superar y liberarse de la misma condición humana. Pregúntale si te están oyendo, yo te estoy oyendo fatal, no se entiende nada. Me dice que se escucha mal, ¿es verdad? No, profesor, se escucha bien. Si eventualmente... Se escucha bien, me dice. Hay alguien que me está diciendo que se escucha mal, perdón, en la introducción. Decía del límite que parece también siempre algo que hay que superar, y estamos al punto en que lo que hay que superar ya es la condición humana. No solo liberar la condición humana de ciertas limitaciones o vínculos que impiden su realización, sino superar y liberarse de la condición humana. El profesor antes citaba el transhumanismo. Él lo llamaba una extensión del humano. Depende de qué autor miramos, pero en el fondo el transhumanismo quiere una transformación radical del sujeto humano, porque la libertad no es solo ser artífice de la propia vida, creador de sí mismo a la manera del existencialismo, sino que en el transhumanismo el objetivo es realmente, a través de la modificación genética, la fecundación extracorpórea, técnica cibernética, etcétera, llegar a programar y modificar radicalmente la estructura biológica, psíquica, etcétera, del ser humano. Claro, podemos preguntarnos si hay un proyecto, a qué queremos llegar con esto, superar el ser humano, y la respuesta es que no se puede decir, y no se puede decir cuál es el objetivo, porque si la verdad del ser humano
está en su autoproyectarse y autocrearse, entonces quedará siempre el ser humano como un proyecto que debe ser todavía realizado, dependiendo de la infinita experimentación de lo que será posible hacer con él. Concluyendo esta parte, en síntesis quiero decir que la dimensión de la libertad exaltada por la mentalidad tecnológica es, en último análisis, la libertad como autonomía y como independencia. Ser libre de lo que es dado, de lo que no es obra de nuestras manos, para llegar a una autoposesión y a una autocreación totales, a un ejercicio de dominio absoluto sobre nosotros mismos y todo lo que nos rodea. Algunas notas hacia la conclusión. Quiero que quede claro que la técnica no solo es un instrumento útil para el ser humano, no estamos diciendo que no, sino que es parte esencial de su acontecer y de su realizarse como ser humano. Esto quiero que quede bien claro. Más manifiesta rasgos propios de la estructura del ser humano. En la exaltación de la tecnología como camino hacia una liberación definitiva de todos los límites humanos, se revela todavía más el drama del hombre siempre en búsqueda de una satisfacción plena que identifica fundamentalmente con el dominio absoluto de la condición del propio existir. En una palabra, con una independencia total, en una total autoposesión. Nos preguntamos si este sueño de omnipotencia hacia el cual nos impulsa la cultura tecnocrática contemporánea puede ser realizado precisamente por el progreso técnico-científico. La respuesta que vamos a dar es obviamente no. No porque, en primer lugar, el ser humano tiene un modo de estar en la realidad, inteligencia, voluntad, que lo lanza a una apertura sin límites y a un desear sin límites. Y precisamente por la apertura potencialmente infinita de su inteligencia y de su voluntad, tendrá siempre el ser humano delante de sí algo más que hay que hacer para realizar condiciones de existencia que estén a la altura de su ilimitada capacidad de conocer, desear y querer. Pero no es solo esto, es que no es solo un problema de la tecnología, no es que solo la tecnología sea incapaz de realizar este anhelo, es que el ser humano se encuentra desproporcionado. El ser humano en sí mismo es estructuralmente inadecuado para su realización total. ¿Por qué? Porque en el fondo el deseo de autonomía e independencia choca con el dato de su originaria dependencia. El ser humano nunca será el auténtico creador de sí mismo y de la realidad. Espero que se me regale un minuto más. No se preocupe, tiene más minutos. Gracias. Entonces, ¿qué hacer? Yo parto de una sugerencia preciosa que da Benedicto XVI en su Caritas in Veritatis, a propósito de la condición humana y de su libertad. Él escribe, y cito, se debe recuperar el verdadero sentido de la libertad, que no consiste en la seducción de una autonomía total, sino en la respuesta a la llamada del ser, comenzando por nuestro propio ser. Una libertad que respuesta a la llamada del ser, comenzando por nuestro propio ser. Responder a la llamada de nuestro ser significa, me parece, tomar en serio las exigencias originarias propias del ser humano. Tratar de descubrir la verdad de nuestra indigencia, el sentido auténtico de las necesidades y de las limitaciones propias de toda condición humana.
Esta pregunta por el sentido que mencionaba también el profesor en su parte final, queda invisible por sí al saber técnico-científico, que no puede reconocer en la condición necesitada, limitada del ser humano, el signo de algo, el signo tal vez más propio de su naturaleza, ver en él una llamada del ser. Aceptar que es imposible definir adecuadamente las necesidades humanas en términos puramente técnico-científicos. Repensar en qué consiste el deseo que nos mueve y repensar en el deseo que mueve el mismo progreso tecnológico. La tecnología debe estar al servicio entonces de este sujeto deseante. Debe encontrar en él, en su misma estructura, la norma moral de su proceder. No tiene derecho la tecnología de alterar esta estructura esencial deseante, inteligencia, voluntad, capacidad de amar, salvo destruir la razón misma de su existencia, de la tecnología, porque vimos que la tecnología nace precisamente de esta estructura deseante del ser humano. Ultimísima observación. La nueva sensibilidad ecológica constituye una gran posibilidad para revertir la concepción de una tecnología omnipotente y salvadora y la idea de libertad que la acompaña. Nos estamos dando cuenta de las destrucciones, de los daños trágicos provocados al ambiente, a la tierra, a la humanidad entera. Hay esperanza de que lo que puede entrar en crisis no sea solo la confianza ciega en un futuro feliz garantizado por la tecnología, cosa que está sucediendo, sino también que entra en crisis la idea de hombre y de libertad que la acompaña. Agudamente, Papa Francisco, la Laudato Si, ve esta relación estrecha y observa, y cito, no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un hombre, sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Y sugiere que el primer paso hacia una adecuada antropología está en no renunciar, y cito, a preguntarnos por los fines y el sentido de todo. Porque si hablamos sobre la relación del ser humano con las cosas, aparece la pregunta por el sentido y la finalidad de la acción humana sobre la realidad. Mantener vivas estas preguntas, abrir espacio de reflexión y diálogo en búsqueda de respuestas adecuadas, parece ser una de las tareas más urgentes de la filosofía en este momento histórico, para tratar de salvar no solo al ser humano, sino también su denodado esfuerzo por el progreso tecnológico. Y me parece que con esto hemos llegado a conclusiones muy parecidas a la del profesor que me precedió. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Zaffaroni. Iniciamos el momento de las preguntas, así que les ruego a los participantes, si tienen preguntas, hagan hacerlas llegar por el chat. Vamos a partir por una, déjenme ver, es para el profesor Cariaga, de José, dice. Muchas gracias a los participantes, soy muy fan de la filosofía y la tecnología. Mi pregunta es para Marcelo Cariaga y señala, a partir de lo que llamas rehumanización de la tecnología, ¿en qué sentido la tecnología había sido abandonada de humanidad? Lo segundo, si hablamos de transhumanización y considerando la relación entre tecnología y cuerpo, como ocurre con Neuralink, una inteligencia artificial que se injerta en el cerebro para corregir problemas neurológicos a partir de una simbiosis entre tecnología y neuronas, ¿existe una modificación ontológica humana con el paradigma de la tecnología? ¡Wow! Son dos preguntas en una. Son dos preguntas, sin duda en que sí. Tienen una orientación existencial, ontológica y antropológica. Y de alguna manera las reflexiones del doctor Zaffaroni también apuntan a ciertas líneas de respuesta, aun cuando tengo la convicción plena que las respuestas aún no existen.
estamos en una búsqueda. Y por eso que tiendo a identificar la etapa histórica que estamos viviendo como transición cultural y no como posmodernidad, como en algunos casos, como Lyotard y otros pensadores Ferré la han denominado. Es similar al tema de la ciencia. La ciencia ha estado siempre en interdicción, desde los enfoques idealistas kantianos que intentan dirimir la frontera entre la demarcación del ámbito científico y la metafísica, y lo que podríamos llamar una epistemología de los fines y una epistemología de los medios cartesianos, más basada en el método, con el neopositivismo, con la mirada desde la epistemología anarquista. Hay una crítica a la ciencia. Y hay siempre una suerte de disociación entre el avance de la ciencia y el hombre mismo, aun cuando es el hombre el que genera ciencia. Con la tecnología es exactamente lo mismo. La tecnología se deshumaniza cuando se disocia de la esencia del ser mismo, del hombre mismo. Y hay gestos históricos, como por ejemplo cuando se produjo la primera revolución industrial, los obreros destruyeron las máquinas e hicieron huelgas en contra de la producción en serie porque obviamente intuían que había una disrupción laboral. Eh, Tuvo que ocurrir una pandemia en la humanidad para que procesos que eran asociados a la disrupción tecnológica, que eran todavía lentos, graduales y ante los cuales había una actitud y una tendencia contestataria y refractaria, para que el teletrabajo, la telemedicina, la telesalud, la educación digital adquirieran prestancia por una necesidad emergente, no porque estuviésemos en un descubrimiento de que no hay una disociación entre la tecnología y el hombre. Si ustedes recuerdan, no solamente en Chile, para no ideologizar, hubo una discusión en Chile si los estudiantes podían usar celulares en las aulas, pero esa misma discusión estaba en Francia al mismo tiempo, porque había una suerte de pérdida de identidad respecto a esta dimensión antropológica de la tecnología como expresión de la cultura humana. La gran diferencia es que esta expresión hoy día es a escala global, como McLuhan lo llama la aldea global. Y por lo tanto esta relación entre el sujeto individual como agente cultural, la singularidad del grupo humano al que pertenece, y unas dinámicas de transculturación, aculturación y endoculturación que son inéditas en la historia de la humanidad, requieren de estos procesos de rehumanización y esencialmente también por la cuestión ética. Es decir, yo creo que ahí podemos agarrarnos de Max Scheler y decir, bueno, el valor está intrínseco, está ahí, pero tenemos que descubrirlo. Si uno entra en esto de las tecnologías profundas, que no es lo mismo que la Deep Web, la Deep Web es la Internet profunda, que no es lo mismo. Las tecnologías profundas es el proceso de reflexión respecto de cómo democratizamos el acceso, cómo luchamos por evitar que las tecnologías sean un factor más de injusticia social, cómo le asignamos connotaciones de valor a el fin y a los contenidos para los cuales se usan. Pero sin duda que hay temas que están pendientes y que no están resueltos. Entonces, el tema es de qué manera nos vinculamos y no nos disociamos, porque en este momento yo no estoy hablando con un computador, yo estoy hablando con ustedes. Y estoy intermediado por una tecnología que a su vez es inteligencia artificial creada por los hombres. Por lo tanto, detrás de este computador hay hardware y software que es inteligencia artificial. Pero Platón, cuando imaginó la cibernética y usó la metáfora de el botero, porque la cibernética es natural y artificial. Norbert Wiener, cuando crea el tratado acerca del control y la dirección en animales y máquinas, deja la precaución, que el tema de la dirección, el control y la toma de decisiones para los propósitos está presente en la naturaleza y en la expresión artificial de la tecnología.
la metáfora del botero, esto de tomar decisiones para que él corrija su curso y llegue al otro lado de la orilla tomando como referencia un punto. El botero no se pregunta cómo toma esas decisiones, sino que lo que le interesa es mantener el curso. Y eso mismo se aplica a un avión con un piloto automático, en donde hay sistemas automatizados, en donde el avión pareciera que vuela con un curso permanente, pero está corrigiendo permanentemente y tomando decisiones. Entonces, esta disociación es una pérdida de humanización y requiere en esta transición cultural de una búsqueda de nuevos paradigmas, porque las explicaciones modernas son insuficientes. Yo creo que al revés, lo que hemos heredado de la modernidad, y esto es como resultado del desarrollo científico y tecnológico, de la fragmentación del conocimiento y del neoliberalismo, son grandes macro consecuencias. Y no tengo tiempo de explicarlas acá, pero el descalabro ecológico, la brecha social, la desinclusión, el calentamiento global, la falta de respeto por la diversidad, hay un sinnúmero de macro consecuencias que no están resueltas. Entonces yo creo que los grandes metarrelatos están agotados, necesitamos nuevas utopías, nuevas ideas. Y estas nuevas ideas y nuevas utopías pasan por repensar la relación entre el hombre y la tecnología. Por lo tanto, eso implica rehumanizarla, darle sentido ético y entender que hay que luchar porque el acceso y el uso de la tecnología tenga ese sentido de búsqueda del bien común. Y por lo tanto, este 70% de la Internet profunda, en donde se pueden realizar coordinaciones de ataques terroristas o hacer blanqueo de capitales o trata de blancas o todo lo contradictorio y perverso del ser humano, no es que la tecnología sea mala, es el contenido y el uso que el hombre le da. Por lo tanto, la virtud o la pérdida de la virtud en el ambiente virtual es el hombre el que le asigna esa condición y no la tecnología en sí misma. La tecnología como creación humana es una expresión de nosotros mismos. Entonces tenemos que rehumanizarla y no seguir en esta suerte de oportunismo tecnológico en que somos consumidores de información y no somos gestores de redes de colaboración, de confianza, de buscar expandir nuestras formas de transferir el conocimiento de manera generosa y de estar buscando el bien común, en donde las tecnologías son un medio y no son un fin. Perdone que me haya extendido. El tema de la tecnología y los sistemas neurológicos y toda la aplicación de la nanotecnología y la biotecnología es un tema de debate que también tiene connotaciones éticas y también tiene connotaciones morales y también tiene connotaciones desde el punto de vista de la resignificación antropológica del hombre en la disrupción tecnológica de los próximos 20 años. Las respuestas no están, tenemos que buscarlas entre todos. Perdonen que me haya alargado, pero me hicieron dos preguntas en una muy compleja. Sí, muy bien, muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta para el profesor Zaffaroni. Dice, de Mariano Vidal, ¿usted piensa que el futuro del progreso humano no se encuentra en la tecnología? Bien, gracias por la pregunta. Primero, la tecnología seguirá adelante y determinará la vida del ser humano y, como traté de explicar, la cosa más fuerte es que determina a menudo nuestra manera de pensarnos, incluso de pensar la libertad. La tecnología siempre ha sido la experiencia del hombre que modifica el ambiente, pero al mismo tiempo va modificando a sí mismo, ¿no? El proceso de humanización es ligado a la tecnología. Así que la tecnología seguirá y en este sentido es el futuro. Sin embargo, si por el futuro se entiende que la esperanza de realización del ser humano, de un progreso real en la experiencia de una mayor capacidad de comprender la realidad, de amar, de ser creativo. Que esto futuro, o sea, la esperanza, futuro sentido de esperanza está en la tecnología, yo sinceramente digo que no. Es decir,
La esperanza está en esta posibilidad de descubrir también el sentido de la condición humana con sus limitaciones. Mientras la tecnología nos lanza simplemente como un caballo a superar obstáculos y seguirá por siglos de siglos, lo interesante para el ser humano es comprenderse a sí mismo, el sentido del propio vivir, de la propia existencia, entonces también el sentido de este correr adelante. Pero el descubrir este sentido no es legado, no es una capacidad que nos dará la tecnología. Esta es mi tal vez demasiado sencilla respuesta. Solo aclaro, puede ser que por el acento que he dado en mi intervención, como que yo tengo miedo o no estimo el progreso tecnológico. No, porque como decía el profesor, nada de esto que estamos haciendo ahora se podría hacer si la tecnología, yo hubiese tenido que agarrar un avión, que también es tecnología, para llegar hasta Chile, cosa que probablemente no iba a hacer. Así que estamos muy agradecidos por todo el progreso tecnológico. El problema es la esperanza para la humanidad está allí, brotará de progreso tecnológico como muchos esperan, la inmortalidad o esta felicidad sin problema, etc. No, esto sinceramente no me lo creo. Muy bien, muchas gracias, profesor. No hay más preguntas, hay algunos comentarios, en fin, que señalan ya lo que ustedes mismos nos han compartido. Así que no tenemos por ahora más preguntas. Hay una pregunta allí de Moisés que yo veo. A ver, sí, perdón. Claro que sí. Dice, ¿habría que redefinir el sentido del ser humano debido a la tecnología y al cambio constante? No es que tenemos que redefinir. Como decía antes, hay un continuo, una continua modificación por el desarrollo de las condiciones tecnológicas, influyen en la manera con que no solo vivimos, sino con que nos pensamos a nosotros mismos. Si la pregunta de nuevo es que debemos pensarnos a partir de la tecnología, yo digo que no. Es decir, hay que repensar el significado del ser humano para comprender siempre más, como decía el profesor Marcelo, el sentido de la tecnología y darle una dirección. Si no, no sabemos qué dirección tomar. Por si la tecnología, la impresión que tengo es esto, buscar lo mejor en el sentido de perfeccionar, en el sentido de adaptar, que sea todo siempre más funcional, perfecto, pero yo pienso que lo que necesitamos para comprendernos y comprender el destino del ser humano se juega no analizando la tecnología, sino que comprendiendo la condición existencial humana. Por ejemplo, la condición de dependencia. Yo hablaba de esto, habría que desarrollarlo, pero ¿qué significado hay que para cada ser humano la realidad es algo dado? Esto es un hecho con que hacer las cuentas. La realidad es algo dado. No me hice a mí mismo, nadie se ha hecho, nadie ha hecho la realidad es algo dado. Dependo. Esta dependencia última de la realidad no la puede eliminar. En este sentido, me gusta mucho Zubiri por lo que dice sobre este ser poseído a terco por la realidad, pero de todas maneras, para mí que esta dirección interesante que la tecnología corre riesgo de hacernos olvidar, prometiéndonos una automática conquista de la felicidad, de la realización plena gracias a nuevo instrumento tecnológico o, y lo más peligroso, ambiguo, a través de la misma transformación del ser humano. Ok, muy bien. Hemos recibido otra pregunta para el profesor Cariaga. Dice así, ¿qué relación guarda la definición clásica de Tecné con la de tecnología actual? ¿Cómo avanzamos hacia una antropología tecnológica? Bueno, siempre hay un riesgo en esta jornada, congresos, en que uno
debe intentar explicar cosas complejas en muy corto tiempo. Yo dije al pasar muy rápidamente que la tecné griega estaba asociada con el arete, con la virtud, con los saberes eficaces, era entendida como un arte, como una forma de resolver los problemas del hombre desde la belleza. Por lo tanto, tenía un sentido sublime que hoy día, precisamente cuando hablamos de rehumanización, es porque entendemos que ha habido una disociación entre la identidad del ser humano y la apropiación de la complejidad del entorno artificial creado por el hombre mismo. Entonces muchas veces tendemos a ver la tecnología como un elemento ajeno y ante la cual tenemos que tomar decisiones si la aceptamos o la rechazamos, por ejemplo. Pero no nos damos cuenta de esta dimensión antropológica que Stigler insiste en el sentido, y Deleuze, que son dos autores que ya referí, que vinculan el desarrollo de la cultura humana asociada a los artefactos creados por el hombre mismo. Y ahí comparto la idea del doctor Zaffaroni respecto de que son las propias creaciones humanas que en una dialéctica de conformación del ser terminan modificando al hombre mismo. Sin duda que el hombre de la modernidad, vinculado al desarrollo científico y tecnológico y a la reafirmación de la ciencia como el eje central del conocimiento humano, entró en la segunda mitad del siglo pasado en una crisis de identidad. Recordemos el Círculo de Viena y toda la discusión respecto de si la ciencia tenía o no un lenguaje común, o la visión crítica emanada desde la Escuela de Frankfurt, o el neopositivismo de Popper. Con la tecnología ocurre lo mismo, es decir, hay una permanente revisión respecto de la relación entre el hombre y la tecnología. Pero en definitiva lo que tenemos que terminar aceptando es de qué manera le damos contenido, de qué manera hay una tecnología de los fines. Retomo a Kant, más que una tecnología de los medios. Yo creo que hay que darle un sentido ético, estético y ontológico. Por lo tanto, una antropología tecnológica desde ya está. Lo que pasa es que tenemos que darle sentido y contenido a esa antropología tecnológica, que está en desarrollo y acerca de las cuales no hay respuesta completa, porque el proceso es tan disruptivo y rápido que la capacidad de anticipación es muy limitada de nuestra parte. El solo hecho de imaginar las ciudades inteligentes, ya sabemos que hay vehículos que van a reemplazar los automóviles tradicionales, que vamos a tener unos vehículos parecidos a lo que son los drones ahora, en donde nos vamos, imaginen el mundo desplazándose en vehículos parecidos a los drones, y no en los vehículos de la modernidad, del Fordismo. Nos va a cambiar la vida totalmente y las formas de interacción humana. Pero no somos capaces de predecir qué significa eso para el hombre mismo. Lo mismo esto del reemplazo, yo puedo intuir que el reemplazo de los órganos va a ser un avance en las posibilidades de sobrevida humana, pero también puedo intuir que eso va a ser una nueva forma de injusticia social, porque va a aumentar la brecha entre quienes pueden acceder a la tecnología y quienes no, y van a haber nuevos tipos de élite. Y hoy día ya hay tensiones respecto de quién tiene el control del manejo de la información, y lo que pensamos que en algún momento podría haber sido una democracia del conocimiento, hoy día sabemos que nuevamente se transforma en un bien de consumo, y las tecnologías terminan siendo un medio de transferencia controlado con estas nuevas mallas de poder. Entonces, hay muchas, por eso que yo digo que estamos en una transición cultural enigmática. Hay muchas faltas de definiciones. Y yo me alegro y agradezco a los organizadores porque siempre han tenido la precaución de abrir estos espacios también para el debate tecnológico. Y yo he tenido, como decía, la oportunidad de participar en estas jornadas en años anteriores, en donde este espacio ha estado abierto, así que agradezco. Pero es una responsabilidad colectiva, es una reformulación cultural, es una nueva forma de demanda de justicia social, de democratización, de acceso al conocimiento, son temas pendientes. Entonces, esta antropología tecnológica requiere de contenidos, pero esos contenidos no los podemos dar nosotros, es un constructo social y cultural emergente asociado a la disrupción tecnológica.
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una última pregunta para el profesor Zaffaroni. Dice, ¿cómo ve la educación actual y la aplicación de tecnologías, por ejemplo, hoy la telemática, sobre todo si el mundo está vulnerable a otras pandemias? Es una pregunta, no, le agradezco porque sufro en el corazón. Yo digo la verdad, yo soy uno de los que sufre no poder estar en el salón de clase, encontrar a los estudiantes. Yo no creo que somos puro espíritu, que basta la palabra y vernos un poquito. El encuentro humano, hasta el tocar en el sentido del saludo, para mí es fundamental. Yo he querido dedicarme a la educación por esta experiencia de estar con físicamente. Así que, de un lado, digo la verdad, sin mucha reflexión teórica sobre el tema, yo sufro la distancia. Yo espero que se pueda volver. Actualmente nosotros en Puerto Rico estamos de nuevo todavía con clase a distancia. Yo espero que se pueda regresar al salón de clase. Indudablemente hemos adquirido en este tiempo y adquiriremos instrumentos tecnológicos que pueden ayudar el trabajo educativo. Esto estoy seguro. Sin embargo, y si viene otra pandemia, será recurso que nos va a salvar de alguna manera. Sin embargo, no soy de los que sueñan que por ahí se tenga que ir y se tenga que abandonar el encuentro, la dinámica de las relaciones humanas, porque la educación tiene que ver con la mirada, con el trato. No es solo teoría, no es solo información, que es lo que al fin y al cabo después damos en la distancia. Así que para esbozar una respuesta me limito acá. Gracias por la pregunta. Ok, muchas gracias, profesor. Agradecemos al profesor Cariaga y a usted sus palabras y sus respuestas también. También informamos a los asistentes que estaba programada otra ponencia del profesor Felipe Álvarez, pero nos ha comunicado hoy que por razones médicas no ha podido asistir. Así que bueno, razón por la cual hemos tenido un poquito más de tiempo para los ponentes, ¿verdad? Vamos a dar por finalizada la mesa, pero sino antes de invitarlos a la conferencia que viene enseguida. Tenemos un break ahora y retornamos a la sala principal. La conferencia se denomina Aprender es recordar, alcances de una paradoja platónica, y el expositor es el doctor Jorge Mittelman Prieto. Así que los dejamos invitados. Les recuerdo que tienen que volver a entrar al link, a otro link distinto a este, y luego continúan las mesas ya en la última parte de la tarde. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy Nos bien vemos. todo. Adiós. Gracias. Hasta luego.